Antes, la conexión a Internet era solo mediante por cables de red. Estos cables de red normalmente tú lo veías en compañías, en las universidades, etcétera. El problema del cableado de red era muy notorio en las empresas, y por lo cual se optó por una solución. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franz y hoy vamos a hablar sobre las redes inalámbricas. ¿Qué es una red inalámbrica? Una red inalámbrica es aquella formada por dispositivos capaces de intercomunicarse entre sí o con otra red, sin necesidad de elementos físicos que las conecten. O sea, sin esto, ¿no? ¿Qué es Wi-Fi? Wi-Fi es un sistema que permite la interconexión inalámbrica dentro de una área determinada de dispositivos electrónicos cuyo uso más común y extendido es el acceso a Internet. ¿Cuáles son los componentes de las redes inalámbricas? Los componentes, existen dos componentes, que uno de ellos sería los dispositivos cliente, que son básicamente los que solicitan la conexión a la red inalámbrica, como los ordenadores portátiles, las tablets o los smartphones, o como etcétera, ¿no? Otro de los componentes también son los puntos de acceso, que en inglés serían, ¿no?, access point, y son los elementos tecnológicos que conectan los dispositivos clientes entre sí o con el resto de la infraestructura cableada de la organización. También sirven como puertas de enlace a otras redes, como Internet. Comúnmente se les conoce como routers, o aunque también hay otros dispositivos, ¿no? Como también hasta incluso el celular puede ser un access point. Hay una opción que lo voy a poner aquí en una imagen. ¿Cuáles son los tipos de conexión inalámbrica? Existen dos tipos de conexión inalámbrica. Uno sería el modo ad hoc, que es donde no existen puntos de accesos o routers, y los dispositivos clientes se comunican entre sí directamente. Por ejemplo, a través de tecnologías como Bluetooth 2 o Wi-Fi Direct 3. Eso es lo que les decía, de que hay una opción en el celular para convertirte en un access point. Básicamente es eso, ¿no? Aquí en la imagen también podemos verlo, cómo se conectan entre cada uno. Y otro también sería otro sería el modo infraestructura. Wow. En la conexión modo infraestructura, aquí es necesario el uso de los puntos de acceso o routers para la interconexión de dispositivos. Este tipo de red es la comúnmente se utiliza en empresas y en hogares. Por medio de un punto de acceso o del router se accede a los distintos recursos de red, como pueden ser otros dispositivos, servidores, impresoras o etcétera. Aquí podemos ver la imagen que a través del router pueden conectarse los demás dispositivos inalámbricamente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las redes inalámbricas? La principal ventaja de contar con un mecanismo de red inalámbrico es la ausencia de cables y por lo tanto la ausencia de despreocupaciones por el estado, el mantenimiento y organización del mismo. Fruto de esta ausencia de cables es el alto grado de movilidad, siendo esta una de las mayores ventajas que otorga esta tecnología. Uno de los principales inconvenientes asociados a este tipo de conectividad es la naturaleza abierta y accesible de la misma, lo que le convierte en una tecnología más vulnerable que el cable. Además es también debido a las interferencias de señal y otros factores, como por ejemplo los ambientales, podría verse afectada la velocidad de navegación o incluso la propia disponibilidad de la señal. Bueno, continuando con la segunda parte de este tema, tenemos la seguridad en redes Wi-Fi. Vamos a ver una pequeña lista de posibles riesgos en el uso de redes inalámbricas. Las redes inalámbricas obviamente tienen más riesgos que las redes cableadas,
justamente porque no están limitadas por un medio físico en cuanto al medio de transporte de datos. Entonces, de estos riesgos tenemos primeramente la denegación de servicio. La denegación de servicio se trata de incapacitar la infraestructura inalámbrica a través de peticiones de servicio masivas a los puntos de acceso. De esta manera se saturan estos puntos de acceso y no son capaces ya de responder ante tamaña cantidad de peticiones. Entonces, esto se puede ver desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva del atacado, que principalmente son empresas, ¿no? Pero para los usuarios, digamos, comunes, como nosotros, también hay cierto riesgo, no tanto de que nosotros seamos el objeto de ataques, sino de que nuestros recursos, nuestras computadoras puedan ser un elemento más dentro de esta red de ataques. Entonces, esto también tiene que ver mucho con la configuración de seguridad que nosotros tengamos y con los hábitos de seguridad que nosotros manejemos. Como segundo riesgo tenemos man in the middle. Como su nombre indica, ¿no? Man in the middle es un intruso que intercepta, que se sitúa entre los dos puntos de comunicación, que en este caso somos nosotros como clientes y un servidor remoto. Esto generalmente se puede presentar en redes Wi-Fi públicas abiertas, como las de los centros comerciales, por ejemplo. Si nosotros nos conectamos a una red abierta de Plaza Vea, por citar un ejemplo, es muy posible que una persona pueda suplantar el nombre de red Wi-Fi de esta entidad. Entonces, nosotros al no percatarnos podemos conectarnos a esta red creada por el atacante y de esta manera ya esta persona va a ser capaz de interceptar los datos que vayamos enviando. Entonces, en este tipo de redes, por ejemplo, se recomienda no hacer uso de información altamente sensible. Tal vez transferencias bancarias o algo que implique que nosotros tengamos que enviar nuestras credenciales a en este tipo de redes. Bueno, como dos últimos tenemos los ataques por fuerza bruta, que es un método que consiste en hacer el uso de todas las contraseñas posibles, cuya finalidad es averiguar las claves criptográficas de comunicación. Esto generalmente se da cuando una persona compra equipos nuevos y no cambia las contraseñas por defecto que traen ya estos equipos. Entonces es muy posible que routers, inclusive cámaras de seguridad, cuyas contraseñas no han sido cambiadas, sean fácilmente blanco de este tipo de ataques. Y por último tenemos el MAC spoofing, ¿no? Simplemente es tratar de suplantar la dirección MAC de un dispositivo permitido cuando hay una lista de direcciones permitidas. Esto lo vamos a ver también después con un pequeño ejemplo. Bueno, configuración de seguridad en redes WLAN. Para alcanzar un nivel mínimo de seguridad debemos incluir medidas como las que se describen a continuación. Algunas de estas medidas son aplicables tanto para usuarios regulares y algunas son ya más enfocadas al ámbito de redes empresariales, ¿no? Por ejemplo, la autenticación, tenemos que definir qué tipo de autenticación van a tener nuestras redes, distinción entre dispositivos corporativos y clientes externos, ¿no? Ver si tenemos una lista filtrada de dispositivos que son de nuestra confianza y que sabemos que deberían estar dentro de nuestras redes y también de esa manera poder diferenciar qué otros dispositivos externos están intentando conectarse o nosotros les damos acceso a nuestra red. Configuración estandarizada, ¿no? Bueno, esto se refiere a que dentro de una organización es siempre bueno tener un punto centralizado donde se pueda gestionar la configuración de las redes en general y que de esta manera esta configuración se puede ir replicando, se puede ir expandiendo hacia todos los extremos de nuestra red. Registrar la actividad de los usuarios. Esto tiene que ver con registrar cuáles son las interacciones que tienen los usuarios con nuestra red. Por ejemplo, los intentos de logueo, ya sean intentos exitosos o también intentos rechazados. Monitorización y auditorías de seguridad. Esto ya más enfocado al ámbito empresarial, ¿no? En el que se hace la contratación de ciertas empresas que ya se dedican a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Este trabajo de auditoría de seguridad. Configuración básica de un router para configurar un estándar de seguridad mínimo. Bueno, aquí esto lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Vamos a ver cada uno de estos puntos, cada una de estas recomendaciones de seguridad. Entonces, si nosotros tenemos un router en casa, nosotros podemos acceder al panel de control de este mismo
mediante la puerta de enlace predeterminada, ¿no? Entonces, iniciamos una consola y con el comando ipconfig nosotros podemos ver aquí, ¿no? La puerta de enlace predeterminada. Entonces, con esta dirección nosotros podemos en un navegador web ingresar a la terminal de configuración de nuestro router. Aquí tenemos las credenciales, ¿no? Por ejemplo, el nombre y contraseña por defecto se encuentran generalmente en el mismo equipo que nosotros adquirimos, ¿no? En la parte de abajo, en un pequeño sticker, es donde se encuentran las credenciales de acceso. Entonces, como primera recomendación, nos dice cambiar la contraseña de acceso al router. Entonces, yo tengo ya la contraseña cambiada y si por alguna razón no se tiene esta contraseña cambiada, es altamente recomendable que se pueda hacerlo. Porque como ya mencionamos antes, estas contraseñas inclusive ya están dentro de bases de datos, ¿no? Es realmente fácil mediante fuerza bruta ir probando estas contraseñas hasta que se pueda ingresar. Modificar el nombre de la red Wi-Fi. De la misma manera, ¿no? Debemos modificar el nombre de nuestra red Wi-Fi si es que esta viene configurada por defecto. También la contraseña de acceso. Tenemos aquí la contraseña de acceso a la red Wi-Fi. Configurar la red con cifrado WPA2 o WPA3, ¿no? Entonces, la manera de cifrado de nuestras contraseñas debe ser mediante este estándar, ¿no? En equipos más modernos ya se está implementando el estándar WPA3, ¿no? Bueno, en mi caso no lo tengo, así que uso el estándar WPA2 personal. El estándar WPA2 Enterprise es similar, solo que en este caso ya se necesita de un servidor intermediario, ¿no? Un servidor que haga la autenticación de los usuarios. Luego, red Wi-Fi para invitados. De igual manera, algunos equipos también tienen una opción para crear una red alterna que va a tener obviamente otras credenciales y puede ser inclusive de tipo abierta para personas que son ajenas a nuestro entorno interno de nuestra red. Habilitar el filtrado por direcciones MAC. Bueno, eso es lo que veíamos al inicio, como nosotros mediante la restricción de acceso podemos tener una lista de direcciones MAC que o bien podemos bloquearlas o bien una lista de dispositivos permitidos. Deshabilitar la administración remota. Bueno, eso también, ¿no? Si no es necesario que no requerimos que de servicio técnico remoto, en ese caso lo más recomendable es deshabilitar esta opción, ¿no? La opción de administración remota. Entonces, aquí tengo, ¿no? La administración remota y la tengo desactivada igualmente. Control de equipos en la red y deshabilitar la UPnP. Deshabilitar el Universal Plug and Play también nos sirve, ¿no? Si es que no estamos haciendo uso de esta herramienta, ¿no? Esto generalmente se usa para que las impresoras, algunas computadoras y otros dispositivos puedan descubrirse entre ellos mismos dentro de la red de manera directa. Si nosotros no es nuestro caso, lo mejor es simplemente desactivar esta opción. Y bueno, como última recomendación, apagar el router, ¿no? Si no estamos haciendo uso de nuestro router, lo mejor es apagarlo, ¿no? Es tal vez un consejo simple, pero que puede ser de bastante utilidad. Todos estos consejos nos dan un estándar de seguridad mínimo. Realmente no es que nuestra red sea completamente invulnerable, pero ya es un primer paso si es que nosotros queremos empezar a tomar conciencia y tomar un papel más activo, ¿no? De esta manera estamos asumiendo un papel más activo al realizar esta configuración básica de seguridad y de esta manera poder entender la importancia que es tener todos estos conceptos. Muchas veces en la cadena de seguridad se dice que el eslabón más débil es el usuario, ¿no? Y muchas veces es cierto. El usuario muchas veces termina siendo el eslabón débil que termina, tal vez por desconocimiento, realizando ciertas acciones que comprometen la seguridad de los sistemas. Bueno, entonces ese es principalmente el objetivo de este pequeño video, compartir esta información y que pueda tal vez ser aplicada. Eso sería todo. Muchas gracias.